tal, mis queridos estudiantes, mis queridos maestros, profesores? Qué bella labor la que estamos haciendo para usted, para todos y cada uno de los estudiantes a nivel nacional e internacional. Hoy, como de costumbre, con un tema nuevo, un tema muy importante, como te lo había dicho, acerca de los problemas de investigación, cómo realizar un proyecto de investigación. Hoy aquí te vengo a traer este hermoso tema: las fases del proyecto de investigación. Recuerda que el video anterior te hablé acerca del proyecto de investigación. Hoy quiero hablarte no únicamente del proyecto, sino esas fases que necesitas para que puedas hacer tu proyecto de investigación. Entonces vamos a ponernos cómodos porque necesitas de bastante concentración para que ya puedas hacer tu verdadero proyecto de investigación, porque todos los estudiantes deben saber elaborar proyectos, de lo contrario estamos en nada. Todos los currículos institucionales de las instituciones educativas deben incluir en ellos los proyectos de investigación para que el estudiante se sepa defender en la vida y pueda tener un proyecto de vida mejor y más viable de acuerdo a las condiciones que nos brinda el contexto social. Entonces, las fases del proyecto de investigación. Estas fases del proyecto las vamos a dividir en tres partes: parte 1, parte 2 y parte 3. Es decir, primera fase, segunda fase y tercera fase del proyecto de investigación. En la primera fase vamos a hablar de aspectos conceptuales que debes escribir acerca de tu proyecto. En la segunda son las estrategias que vas a desarrollar en tu proyecto, y como tercera fase los de resultados. Vas a hablar acerca de los resultados de tu proyecto de investigación. Entonces nos vamos con la parte o la fase conceptual. Primero debes buscar un tema. Ese tema, como te decía en el video anterior, debe ser libre o que algún profesional lo escoja de acuerdo a las necesidades que tengan. Que ese tema sea de pleno conocimiento para poderlo investigar mejor. Entonces, ¿qué es lo del tema? ¿Qué es lo que quiero saber? Escoges el tema. Luego que coges el tema, la pregunta es: ¿qué es lo que yo quiero saber? Aquí pues es en interrogante. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Conocer acerca del problema o situación dada en tu proyecto. Ese viene siendo una de las primeras partes en la fase 1. Delimitación del problema o del tema de investigación. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué quieres decir con esto cuando decimos que vamos a trabajarle a la delimitación del tema? Estos son títulos en los cuales tú tienes que desglosar, tienes que desmenuzar y ir desarrollando para que la persona que va a mirar, que va a observar tu proyecto, diga: en verdad tiene juicio, tiene coherencia, tiene cohesión, tiene mucho sentido en lo que está diciendo. Entonces, la delimitación del problema quiere decir hasta dónde va tu problema. ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Hasta dónde pretendes llegar? ¿Y de dónde vas a arrancar con la situación a investigar? Como lo dice aquí, se debe enfocar en algo concreto. El área específica de interés a la cual le vas a trabajar, ¿ya? Debes especificar. Partes de lo difícil y prometes llegar a algo fácil, porque esos son los proyectos de investigación. Porque si tú vas a hacer algo en un proyecto, es que vas a solucionar un problema, que partes de algo que está difícil y prometes llegar a algo muy fácil. Entonces, ten en cuenta la delimitación del problema del proyecto de investigación. Tercera, la formulación del problema. Aquí, como son hipótesis, aquí vas a presentar hipótesis. Las hipótesis no están concretas. Tú sabes que las hipótesis pueden ser formulaciones de hechos, de preguntas que tú vas a formular, que vas a hacer, pero no quiere decir que estén por hecho, ¿ya? Únicamente están en estudio, no están desarrolladas todavía. Entonces, lo que nos dice acá, que son las hipótesis que te orientarán en el trabajo, las que te van a decir para dónde vas y qué es lo que vas a buscar o qué es lo que pretendes buscar en la formulación del problema. Objetivos. Estos objetivos bien puede ser que vayan después de la justificación o antes de la justificación. Lo importante es que estén bien elaborados. Y sabes que los objetivos
se dividen en dos, que son el general, que es uno solo, general, como lo dice, su nombre lo dice. Debes elaborar un objetivo general, y los específicos, que son 3, 4, depende de lo que tú quieras hablar y del contenido que quieras ahondar acerca de tu problema o situación a investigar. Estos son los objetivos. Los objetivos, ¿qué buscas con este proyecto? Tienes que ser claro ahí en los objetivos. ¿Qué busco? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Hasta dónde pienso llegar? ¿Y qué es lo que pienso mostrar o demostrar acerca de mi proyecto? La justificación. ¿Por qué es sustancial el estudio investigativo de este proyecto? Es decir, aquí en la justificación tú debes decir el por qué quieres elaborar, hacer, trabajarle a ese proyecto, a ese micro o macro proyecto que tú estás elaborando, que estás haciendo. Para eso es la justificación. Aquí en la justificación siempre se va a hablar en futuro, ¿ya? Se va a hablar en futuro porque tú todavía no has realizado el proyecto. Prácticamente estás en la parte conceptual y que vas a desarrollar, que vas a buscar la forma para tener éxito en lo que piensas realizar. Recuerda que los proyectos que vas a realizar tienes que enamorarte muy bien de ellos para que puedan tener éxito, porque en los proyectos no es para que fracases a mitad de camino. Por eso se dice que el tema que debes escoger debe ser muy conocido y debe ser muy, pero muy importante para que tú lo puedas solucionar, porque siempre son problemas que se presentan cuando empezamos un proyecto de investigación. Bueno, lo que nos dice acá en cuanto a la justificación, porque es sustancial, como te decía, sobre lo del proyecto. Marco teórico. El marco teórico, como su nombre lo dice, son consultas o varias consultas en fuentes de investigación. Tú te vas a basar en normas, en leyes, en todos los escritos que tú conozcas acerca del tema del cual estás hablando. Ese es el marco teórico. Ese es un poquito extenso. Tienes que buscar en todas las fuentes acerca. Un ejemplo, si vas a hablar de la desnutrición en Colombia, un ejemplo, pues buscas acerca de lo importante o no importante que es la desnutrición. ¿Qué es la desnutrición? ¿Por qué un niño es desnutrido? ¿Qué le hace falta para que sea nutrido? Todo eso tienes que buscarlo en fuentes bibliográficas o en las wikis, que ellas te van a orientar mucho hoy en día pues acerca de lo que es el marco teórico. Como su nombre lo dice acá, consultas en varias fuentes de información sobre el tema a investigar. Nos vamos a la segunda fase del proyecto de investigación. Ya pasamos la primera, que era conceptual. Ahora nos dirigimos a la segunda, que es ya prácticamente de estrategias. Las estrategias que tú vas a utilizar para tu proyecto. Bueno, lo primero es la metodología. ¿Qué metodología vas a emplear? Te van a preguntar. Tú quedarías con la boca abierta. ¿Qué es metodología? La metodología la puedes hacer de esta manera. En una parte decides qué método vas a emplear. Hay dos tipos de métodos para trabajar. Uno que es el inductivo y el otro que es el deductivo. Tú escoges cuál de los dos le vas a trabajar a tu proyecto. Deductivo, inductivo o deductivo. El inductivo es el que parte, es el que inicia de los ejemplos a la teoría. Es decir, partes diciendo los ejemplos para luego llegar a lo teórico. En cambio, el deductivo parte de la teoría y llega a la aplicación de los hechos. Entonces tú deberías escoger o debes escoger uno de esos dos métodos, ya sea el inductivo o el deductivo. Plan operativo, aquí en las estrategias. El plan operativo viene siendo un cuadro en el cual tú elaboras todas las listas, lo que vas a hacer. Ese cuadro debe llevar números, fecha, actividades, todo lo correspondiente a lo que vas a plasmar, a lo que vas a realizar, a lo que vas a hacer durante todo tu proyecto. Entonces es lo que nosotros conocemos como plan operativo. Es decir, cómo vas a organizar las actividades, cómo vas a hacer para que todo se vuelva realidad. ¿Quiénes van a responder por tal hecho? ¿Quiénes son los encargados? ¿Cuánto vale ya lo que tú necesitas? ¿A qué hora va a ser? El costo, todo debe ir incluido en las actividades. Cronograma.
son las tareas, duración, los responsables en ese cronograma. Incluso puedes también hacerlo mixto con el plan operativo. Pero el cronograma es más elemental que lo que es el plan operativo, entonces debes dejarla por aparte para llevar todas las inquietudes que tú necesitas conocer acerca del cronograma, es decir, las tareas a realizar, la duración de cada tarea y los responsables acerca de esa tarea. Recursos humanos y materiales. Los recursos humanos, yo te decía en mi video anterior, que es la parte fundamental de todo proyecto. Si no tienes el talento humano, no puedes realizar un proyecto de investigación. El talento humano somos nosotros los seres humanos, los que decimos qué queremos acerca de ese proyecto de investigación. Vamos a ver qué vamos a investigar y por qué queremos investigar. Esos son los recursos humanos. Todas las personas que están rodeándote a ti para que el proyecto sea una realidad. Los materiales, todo lo que contamos, contamos con un computador, contamos quizás con un escritorio, contamos con una casita, contamos con una oficina. Todos esos son los materiales para empezar a trabajar, libros de contabilidad, todo lo que tengas para empezar a trabajar. Entonces, tanto el talento humano como todo lo material físico que tienes para trabajar, eso es lo que le llamamos recursos humanos y materiales. Presupuesto y fuentes de financiamiento. El presupuesto, ¿cuánto necesitas para el proyecto? Más o menos tantos millones de pesos, de dólares necesitamos para que este proyecto sea realidad. Entonces viene la fuente de financiamiento. ¿Dónde vamos a conseguir esa plata? Buscamos en los bancos, vamos a prestar en los bancos, vamos a prestarles a personas naturales, a entidades privadas, a entidades oficiales, no sabemos. Total, aquí es donde tú vas a hablar acerca del presupuesto. ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo vamos a hacer esas actividades para recaudar fondos para que nuestro proyecto no vaya a quedar en la mitad del camino y no se pueda realizar? Todo esto tienes que tenerlo en cuenta al momento de realizar tu micro o macro proyecto para que pueda llegar a un feliz término. Entonces, como te decía, en esta parte de estrategia son los recursos disponibles, dónde y cuándo conseguirlos, cómo conseguirlos. Como te decía, a través de préstamos, a través de actividades que puedas hacer o de pronto con recursos propios de los miembros que van a realizar el proyecto de investigación. Y como tercera fase, la parte final, la tercera fase, tenemos de resultados. Los resultados es la presentación de tu proyecto. Ya tienes todo hecho, elaboraste todo tu proyecto, todas estas partecitas, nos vamos a la presentación. Esa presentación es cómo vas a presentar los resultados y las fuentes consultadas. ¿Qué te quiero decir? Que tu proyecto debe tener los requisitos mínimos que requieren las empresas, los cuales te van a inspeccionar, a vigilar o a certificar tu proyecto. Son ellas las encargadas de ver, y para eso necesitas normas. Es decir, tu proyecto debe reunir con todas las normas. Para el caso acá de Colombia, trabajan con Incontec. Incontec es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas para saber si los trabajos cumplen o no cumplen esa regla, esa normatividad. Y entonces, tanto en la letra, tipo de letras, espacios, las sangrías, todo lo que se utilice dentro de ese proyecto es lo que te van a exigir acá como los resultados en la tercera fase del proyecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que debe ser claro, debe ser preciso, debe ser conciso y presentar todo esto de acuerdo a los puntos que te estoy señalando para que tu proyecto sea todo un éxito. Si haces todo esto, no vas a tener inconveniente al momento de presentar un proyecto. Los proyectos son realizables cuando nosotros nos meten en la cabeza que ese proyecto lo vamos a hacer y hacemos todos estos punticos, somos claros al hablar, no nos perdemos en el vocabulario, no nos perdemos en el sentido, no vamos a ir de pronto divagando, hablamos por aquí, luego hablamos por la otra parte. No, tenemos que hablar con sentido, con coherencia, para que la persona que va a revisar nuestro proyecto diga, ese proyecto tiene futuro, ese proyecto hay que aprobarlo, o yo me encamino, también me le mido a ese proyecto. Puede ser micro o macro proyecto. Entonces, la última parte en cuanto a la fase
de resultado es la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Vas a anotar todas las fuentes donde conseguiste, donde tú pudiste haber conseguido toda la información, los libros, las páginas, las wiki. Hoy en internet, consigues en internet, en la wiki consigues toda la información. Ahí pues vas a buscar las páginas donde conseguiste esa información y las anotamos en una hoja aparte donde aparece la bibliografía. Son los libros, las fuentes, personal de apoyo. Hay muchas personas que nos apoyan, entonces también las vamos a anotar. Son personal totalmente diferente a libros, sino que son conocedores de tal problema y como tal son fuentes también de investigación y las podemos anotar en internet, todo esto. Entonces no olvides que las fases del proyecto de investigación son tres. Primera fase, que es la conceptual; la segunda, que es la fase de estrategias, todas las estrategias habidas y por haber; y por último la fase de resultados. No olvides visitar mi canal Wilson Te Educa. Todos mis videos son educativos. Espero que este te haya gustado y te sirva de mucho para los proyectos futuros que vas a presentar, como te decía al principio, en la escuela o bien sea en la universidad. Si te gustó este video, pinche el botoncito de la campanita para que todos mis videos te lleguen a ti. En la parte de abajo está mi WhatsApp, te comunicas si necesitas asesoría privada. No olvides visitar mi página www.wilsonteduca.com. Chao, nos vemos en un próximo video.